los que menos. Hola, muy buenos días a todos. José Medina, del sector Educación, Cultura y Deporte. Señora alcaldesa, primero gracias por todo el apoyo, por todas las medidas tomadas, por el liderazgo mostrado. Enfrentar una situación como esta, que nadie la conocía de la manera que se ha hecho, pues solamente nos da confianza y aún más estos espacios, pues vamos a tener la claridad de que entre todos vamos a llevar a nuestra querida ciudad a un mejor rumbo. Así que muchas gracias por el espacio. Primero, antes de una pequeña petición del sector, unas pequeñas cifras para que, aunque sé que las conocemos, podamos tener un contexto mejor de la afectación sobre nuestro sector. Bogotá tiene un poco más del 15% de la población del país, ¿sí? Es el 25% del PIB. Así que todo lo que se haga acá o se deje de hacer va a impactar no solo Bogotá, sino el país. A nivel nacional tenemos un poco más de 12.4 millones de estudiantes, 10 en los niveles básicos, escolar, media, ciclos especiales, modelos flexibles y otros, y 2.4 de estudiantes de educación superior. Pero tenemos 1.300.000 de educación de los niveles básicos en Bogotá, ese es el 13%. Y 700.000 estudiantes, 780.000, perdón, de educación superior, ese es el 16%. Básicamente estamos impactando el 16% de la educación del país al tenernos que haber encerrado, ¿sí? A nivel de docentes y directivos, el país cuenta con 620.000 docentes, 450.000 en los niveles básicos y 160 en los universitarios, de los cuales 68.000 están en Bogotá, para los niveles básicos, y un poco más de 55.000 en el nivel universitario, con un agravante. De esos 130.000 docentes, en la capital, 33.000 son del sector oficial, los cuales, para fortuna, no han tenido que ver reducidos sus salarios, suspendidos sus contratos y sus ingresos. Más del 80% de los docentes en los niveles básicos tienen contratos a términos fijos, de los cuales han sido suspendidos, modificados, cambiados. Eso representa más o menos 31.000 docentes. Y de los 68.000 docentes de nivel universitario, casi el 60% son de cátedra o asociados, que también finalmente, con los cierres, vieron suspendidos sus contratos y sus ingresos. Poco más de 90.000 familias impactadas. En cuanto al personal administrativo de apoyo, porque no solo son los profesores, es la señora del aseo, el guarda de seguridad, la psicóloga de orientación, el médico de atención del colegio. A nivel universitario son más o menos 29.100 empleos y a nivel escolar otros 35.000, que también más del 50% ha visto finalizado su contrato o suspendido, que son un poco más de 32.000 familias adicionales impactadas. A nivel nacional hay más o menos 60.000 instituciones de educación, 60.000 de la educación básica y un poco más de 600 de educación superior. Bogotá concentra 2.600 colegios, de los cuales 760, un poco más, 1.800 son 760 oficiales y 1.800 privados, y 198 de educación superior. Bogotá concentra el 38% de los institutos de educación superior. Esa concentración hace que gran parte del desarrollo, innovación, emprendimiento, ¿sí?, y todo lo que se genera en esa cadena salga de Bogotá. Al estar cerrada se ha detenido muchos de esos procesos, y hablamos de la virtualidad, pero Ted Sarandos, el CEO de Netflix, compañía netamente virtual, hace unos meses, noviembre, junto con el CEO de Tesla, decían, hay que volver a la oficina. La creatividad se vio coartada, la discusión, el análisis, el escribir, el poder debatir face to face, ha frenado totalmente eso. Y la educación es parte de eso, de esa vivencia. Bogotá, como lo decía, es el 25% del PIB del país, pero la parte de educación es promedio el 5.2. Y toda esta información es de cuentas nacionales, DANE, información, etc. Y ha crecido en los últimos 5 años casi 40 puntos básicos, ¿sí?, y representa el 1.4 del PIB nacional. O sea, la cifra es enorme, es impactante. Las ventas del sector han caído entre el 40 y el 60%, mal contado el 40% de útiles, 60% de papel.
tenemos altos inventarios en la cadena productiva. En la temporada escolar que no la pudimos desarrollar, dejamos de generar más o menos 13.000 empleos, de los cuales un promedio del 35 al 40% se vuelven directos. Eso es un impacto gigantesco. Hay un impacto gigantesco escondido que ya lo vimos el año pasado. Aún no tengo cifras del sector, pero varios cientos de toneladas de producto tuvieron que ser desechados. Todo lo que estábamos comenzando a hacer desde FENAL con economía circular se truncó, porque el producto quedó en las bodegas, quedó en las plantas, quedó en los centros de distribución, y aunque no son productos perecederos, sí tienen una mejor fecha de vida útil para ser usados. En el momento que no fueron usados, se han vuelto desecho. Un impacto ambiental gigantesco. La deserción escolar ronda un poco más del 30%, es lo que nos dicen. Tenemos que esperar realmente el arranque, las cifras consolidadas, ¿sí? Porque una cosa es quiénes están matriculados y quiénes van a retornar, ¿sí? Pero es una cantidad de chicos, ¿sí? Y de personas que en los niveles superiores que van a dejar de asistir a las clases. A la fecha, no sé si ya las cifras han cambiado, pero 120 colegios públicos tenían autorización para retornar a clases. Eso es el 15% de las instituciones educativas. Y 500 del sector privado, eso es el 26% de las instituciones. Es decir, que más o menos el 23% de la comunidad educativa va a retornar a labores, un cuarto. O sea, la reactivación bastante lenta. Si miramos las encuestas de Fedesarrollo, la ANDI, más del 40% de las empresas asociadas al sector de educación ya están en riesgo de quiebra. Tenemos mucho menos oxígeno que el que teníamos en marzo del año pasado cuando arrancamos. Ya nuestros flujos de caja, nuestras reservas de inventario, nuestros niveles de endeudamiento, ya todo comienzan a llegar a límites que va a ser muy complicado para mucha industria sostener. Cuando vemos el inicio de año, siempre hemos pensado no, que el e-commerce, las ventas virtuales y todo lo demás. Fenalco realizó una encuesta, el 47% de los padres de familia que han adquirido útiles escolares lo han hecho en sitios físicos. No tenemos cultura e-commerce, la mitad. Entonces, si mantenemos, ¿sí? Si seguimos cerrando de esta manera, o nos vemos obligados a mantenerlo cerrado, el impacto es gigantesco, ¿sí? Y adicional no solo eso. Pero mi hermano, justamente por todo lo que has descrito, es que le estamos dando prioridad a la reactivación de la educación. Pero aquí tenemos que entender que para reactivar ese sector, otros tienen que ajustar su cupo epidemiológico, porque si todo el mundo quiere actuar al 100%, entonces no funciona. Y en eso estamos de acuerdo. Entonces no funciona. Entonces tú dices, la educación, bueno, pero entonces alguien tiene que los horarios del resto toca sacrificarlos. Sí, sería maravilloso que nos pudieran abrir a las 5, pero si nadie cede parte de su cupo epidemiológico, ¿cómo lo usa educación? ¿Sí? Eso es parte de lo que tenemos que entender. Y eso todo afecta a sectores. O sea, hay unos que no van a poder empezar por la mañana y la noche no va a poder funcionar a pleno. No va a poder. O no podemos reactivar el sector que tú representas y que ha tenido los impactos que ha tenido. Ahora, el principal freno a la reactivación de la educación ha sido el temor de los padres, no las restricciones de la pandemia. Pero, si nosotros estamos convenciendo a los papás desde el año pasado en octubre y el 80% de los papás dicen, no mando a los niños. Usted me puede decir misa, alcaldesa. Le agradezco mucho la posibilidad, le agradezco mucho que se pueda, el colegio ha hecho el esfuerzo, los protocolos, muy bien. A mí me da miedo. Y el 80% de los papás siguen diciendo eso. Entonces tengamos eso claro, el principal freno a ese sector no ha sido un decreto ni del gobierno nacional ni de nosotros, sino el temor legítimo de los papás. Y pues obviamente el retorno a la educación es voluntaria. Nosotros no podemos, nunca lo haría, pero además es físicamente imposible, es éticamente imposible obligar a los papás a que asuman un riesgo con sus hijos. Ellos son los que determinan. Pero ahí deberíamos trabajar entre todos y mostrarles que es seguro, así como pudimos retomar las labores en las empresas, en los trabajos de manera segura. ¿Sí? Dijo, estamos haciendo eso desde octubre del año pasado. Pero simplemente, ¿a qué quiero ir de todo lo que escribes? El freno es el legítimo temor de los papás. Nosotros estamos desde octubre del año pasado tratando de convencer a los papás de que manden a los niños al colegio. Los 1.800 colegios privados, 1.400 se han inscrito 500. Yo no puedo forzar a los otros 1.000 a que se inscriban, ¿sí? Ahora vamos a hacer un esfuerzo grande, a pesar de las resistencias de algunos maestros sindicalizados, y pegarle un impulso también al sector público, pues que es muy grande. El sector público, en Bogotá por lo menos, mientras que en el país ha crecido la deserción escolar, en Bogotá ha aumentado la matrícula escolar. ¿Sí? Eso en parte es una buena noticia, pues porque el sector público puede asumirlo, etcétera. En parte es reflejo también de una precariedad económica. La gente no tiene cómo hacerlo en el privado, entonces va a venir a demandar cupo en el público.
Pero perfecto, el sector público ha mejorado, está en capacidad de recibirlos, tiene una calidad educativa que lo requiere. Entonces tengamos solamente esas dos cosas claras, te diría yo. El freno principal al sector educativo ha sido el legítimo temor de los padres de mandar a los niños al colegio, y en eso podemos hacer pedagogía, podemos hacer invitaciones, pero pues los papás son libres de hacerlo y no se los podemos imponer. Y segundo, ese sector que entre más se reactive tiene los beneficios económicos que tú describes, implica que el resto de sectores del comercio y otras actividades asuman restricciones para poderle dar cupo epidemiológico a ese sector. De lo contrario, no hay cómo, que es una cosa que yo he tratado de explicarle a los gremios todo el tiempo. Si todos queremos operar, ¿no?, todos tenemos que compartir algún nivel de restricción subóptima a la operación de nuestro sector. Porque si tratamos de forzar la mano a la operación óptima al 100% de toda la ciudad, en todos sus sectores, entonces tenemos picos de contagio y nos toca asumir restricciones a todos más dolorosas. Es mejor operar en un continuo subóptimo, que tú sepas que vas a poder operar al 70 o 80%, a la incertidumbre de, por volarnos ese tope, terminamos todos en 0%, durante largos periodos muy costosos económicamente. Entonces esa es una cosa que tenemos que tener siempre presente. Para finalizar, lo único que quisiéramos en el sector es poder tener un calendario académico que diga, que podamos saber toda la cadena asociada cuándo podríamos estar nuevamente retornando de manera gradual al 10, al 15, al 20, en las fechas correspondientes. Eso ya lo de modo anunciamos. que Al podamos 8, tener. al 8 de febrero en los privados que quieran. Lo que pasa es que esa es la fecha. La fecha es cierta, el calendario académico es cierto. Si se va a usar o no, depende de los papás. Y el 15 de febrero es el sector público. Muchas gracias.